La otra obra es Ficciones de Jorge Luis Borges. La tercera obra, El reino de este mundo, de Alejo Carpentier. La cuarta es Cien años de soledad, de García Márquez, ¿no? Y si vamos más para este lado, chicos, hasta el momento son ya 4. Hacia este lado he puesto 3. 2 del siglo XIX, Ñacatita, de Manuel Asensio Segura. Las tradiciones peruanas, de Ricardo Palma. Y por último, Conversación en la catedral, de Mario Vargas Llosa. ¿Te das cuenta? Ahí hay 7 obritas. 4 de literatura hispanoamericana y 3 de literatura peruana. 7 obras. La clase, si bien es cierto, es hasta las 4:45, pero yo quisiera trabajar con calma la práctica. No desesperado, no me gusta 1A, 2C, me parece muy vacío. Mejor es leer la pregunta, decir la clave y sustentar por qué esa es la clave. De tal manera que la práctica tiene sentido. Porque si no, nos conseguimos cualquier práctica con clave y se acabó, ¿no? Entonces la idea es eso. Quiero terminar esta clasecita a las 4:15 para tener, ya que sea máximo 4:20, ya, 4:20. Esta entonces lo debo hacer en 1 hora. Un conversatorio con ustedes de estos 7 obras. Si es que esto es en 1 hora, tenemos que dividir 60 entre 7 y nos da aproximadamente a 8 minutos. 8 minutos por obra, pero por favor, si tienes dudas sobre Azul, la novela de Darío, en esos 8 minutos tú tienes que hablar. Está la tutora, envíale tus dudas. Tutora, pregúntale esto al profe, que explique qué es exotismo. Profe, ¿en el modernismo hay colorismo? Profesor, ¿es verdad que el modernismo surgió de la influencia francesa? Cualquier duda. Solo tenemos 7 y si yo no quiero contestar y paso a la otra obra, no es que el profesor no sabe o no quiere hablar sobre ese tema. Lo que pasa es que si me pongo a hablar 20 minutos del Libro Azul, ya no llego a Conversación en la catedral de Vargas Llosa. ¿Se dan cuenta, alumnos? Entonces, en esos 7 minutos, todas las posibles preguntas que tú tengas de Azul, de 100 años de soledad, de Ñacatita, hazlo. Y tú mismo andas diciendo, ya lo sé, ya recordé, ya lo sé claro. Mira, si es una novela, si es un cuento, quién es el protagonista principal, cuál es el tema, profesor. Participa, hijo, participa, señorita, participa, ¿ya? Porque el profesor acá, en este caso mi persona, es un colaborador, es un consejero de algo que yo sé, ¿ya? Entonces, empezamos, chicos, con sus 8 minutitos para cada obra. Yo mismo me voy a poner mi tiempo, porque yo me conozco. Yo a veces me meto a una obra y me puedo pasar 1 hora. Por eso voy a estar mirando mi reloj y yo mismo voy a ser tirano de mí mismo. Es decir, hasta acá nomás, preguntas. 5 minutos hablo yo y 2 minutos para las preguntas, ¿ya? Entonces, giramos para acá, señorita, por favor, si fuera tan amable. Y empezamos con la primera obra. Me pongo mi tiempo, ahora sí, corre el tiempo. Miren, chicos, 3 cosas contundentes que tienes que saber del Libro Azul. 1 es esto. Mira, el Libro Azul pertenece a esta corriente literaria. El Libro Azul pertenece... ¿Algo se cortó? ¿Sí? Chicos, el Libro Azul pertenece a una corriente literaria llamada el modernismo. El modernismo corresponde al siglo XIX, a fines. ¿Correcto? El modernismo es un movimiento literario que nace en Nicaragua
a fines del siglo XIX. Azul. Pertenece al modernismo. Número 2. ¿Quién es el padre del modernismo? A su vez, el creador del Libro Azul, Rubén Darío. Un poeta nacido en Nicaragua, que fue un cosmopolita. ¿A qué se llama cosmopolita? Aquel que no vivió en Nicaragua, sino que se fue a vivir, a ciudades grandes como Santiago de Chile, Buenos Aires, Madrid y París. A eso se llama cosmopolita. Fue un escritor nicaragüense cosmopolita, padre de la corriente modernista. El Libro Azul está compuesto de poemas más cuentos. El Libro Azul de Rubén Darío está compuesto de poemas y cuentos. Es un libro que te mezcla dos géneros literarios, mejor lo pongo así, ve, te mezcla dos géneros literarios, ¿ya? Mejor así lo voy a poner, mezcla dos géneros literarios. No vaya a ser que la pregunta sea, el Libro Azul de Rubén Darío, ¿a qué género pertenece? Tú respondes, el Libro Azul pertenece al género lírico más narrativo. Y ahora nos vamos al texto más importante. El texto más importante es un cuento llamado El Rey Burgués. No te olvides, el texto más importante es El Rey Burgués. ¿De qué trata? Te explico. Trata de un rey poderoso que lo tiene todo. Todo, lo tiene todo. Todo lo compra con esto. 1. Número 2. ¿Sabes quién llega a su reino? A su reino llega un poeta pobre, un artista. Llega un poeta. ¿Y sabes qué le pide el poeta? El poeta le pide protección. Y el rey le dice, canta para mí, canta para mí. Yo te voy a dar de comer, siempre y cuando tú toques para mí. Pero no vas a tocar en el palacio. Quiero que toques fuera del palacio cuando yo salga a pasear por los jardines. Mientras el sol salía, él esperaba en los jardines para cantarle al rey. Pero llegó el invierno y se olvidaron del poeta. Cerraron las puertas del palacio. ¿Y sabes qué, alumno? Se olvidaron del artista. Y el artista murió de hambre y de frío. Ahí termina el cuento. Profe, ¿y qué mensaje encierra el cuento? El olvido del artista, producto de un rey mercantilista, producto de un rey que piensa que con el dinero, que el dinero lo es todo, no le importa el arte. Entonces Rubén Darío en este cuento está criticando la mercantilización del arte, el capitalismo insensible. A eso apunta el cuento denominado El Rey Burgués. O sea que Rubén Darío no solo fue un exotista, no solo habló de la naturaleza, de los mundos mágicos griegos, de los mundos mágicos chinos, sino que también a través de sus cuentos exotistas criticó el capitalismo que estaba naciendo en el mundo. Fin de mi exposición de Rubén Darío. Preguntas, chicos. ¿Qué figuras literarias suele usar?
Excelente pregunta. Una de las figuras literarias que emplea Rubén Darío es el epíteto. Grábate bien, el epíteto. ¿Qué es un epíteto? Cuando calificas. Por ejemplo, yo digo viento suave. Digo, por ejemplo, estatua morena, cuando le doy calificativos. Número 2. Otra figura literaria que emplea es la sinestesia. ¿Qué es la sinestesia? Cuando yo mezclo sentidos. ¿Para qué? Para darle plasticidad al verso. Escucha, ¿qué es la sinestesia? Cuando yo digo sonido amargo, sonido tiene que ver con lo acústico, amargo tiene que ver con lo... ¿Qué gusto es esto, señorita? ¿Qué sentido? Sí, el sentido, el gusto, sí. Cuando tú mezclas, mire, el sentido del gusto con el sentido del olfato, con el sentido del oído. Mezcla de sentidos. Esa es otra de las características. ¿Para qué? Para darle plasticidad a la expresión. Si nos preguntaran cuáles son las figuras literarias, además del epíteto, está la sinestesia. La sinestesia. Son las dos figuras literarias más relevantes que empleaba el modernismo. Ahora sí, pasamos al siguiente texto, chicos. Nos hemos pasado 1 minuto. Tenemos que ser drásticos, ¿ya? Porque si no, no llegamos a la meta. Y vale preguntar, ¿ya? Vale. Me toca mis 5 minutos de ficciones. Corre el tiempo, chicos, ¿ya? Corre el tiempo. Ficciones pertenece a la nueva narrativa. Y la nueva narrativa lo pongo grande porque pertenece a estos dos escritores. La nueva narrativa pertenece a los dos. ¿Ya? La nueva narrativa es ficciones y el reino de este mundo. Pero me toca hablar mis 5 minutos de ficciones. ¿Qué es la nueva narrativa? Aparece en 1940. Aparece en 1940. Incorpora, ojo, la nueva narrativa incorpora los aportes de las culturas europeas. Aportes de los ismos, aportes culturales europeos. Para Borges, para la obra Ficciones y el reino de este mundo, los aportes culturales provenientes de Europa, los ismos, recuérdalo, los ismos, surrealismo, expresionismo, su cubismo, el dadaísmo, el ultraísmo. Por ejemplo, Borges trae el ultraísmo a América. Borges trae de Europa, porque ellos tienen los dos, tienen educación europea. ¿Quiénes estos dos? ¿Quién es el autor de la obra Ficciones? El argentino Borges. ¿Quién es el autor del reino de este mundo? El cubano Carpentier. Borges destaca en el género narrativo, en el cuento. Carpentier destaca en el género narrativo, en la novela. Borges destaca en el cuento, mientras que Carpentier destaca en la novela. Ficciones es un conjunto de cuentos. El reino de este mundo es una novela. Los dos pertenecen a la nueva narrativa del año 40 y ambos reciben aportes de escritores europeos, de la cultura europea, de los ismos, de los denominados, chicos, miren, los ismos de vanguardia, porque es los años 40, recuerde usted, alumno, que los ismos surgen en 1909. 1909, el futurismo es el primer ismo de vanguardia. ¿Qué es un ismo de vanguardia? Una visión artística de renovación, tanto de la forma como de los contenidos. Una manera diferente de mirar la vida. Por ejemplo, el expresionismo, ¿te acuerdas de Kafka? A través de una simbología
que es un hombre que se transforma en insecto, refleja la frustración. La frustración. Esos son ismos de vanguardia. Son distintos estilos para reflejar una realidad. Ahora, ficciones y el reino de este mundo. Ficciones es cuento, pero el cuento de Borges se caracteriza por explorar temas fantásticos. Ojo, cuento fantástico. Los cuentos de Borges, cuentos fantásticos. Los cuentos de Borges son metafísicos. O sea, están más allá del entendimiento, más allá de la realidad. Son cuentos que tienen que ver con los ensueños, con los sueños y los ensueños. Mira, Borges, cuentos fantásticos, cuentos metafísicos, cuentos extraídos de sueños, cuentos extraídos de libros inventados, de libros inexistentes, cuentos de teorías filosóficas. Chicos, esto es Borges. Borges viene a ser cuentos que plantean teorías filosóficas, cuentos que parten de libros inventados, cuentos que parten de sueños, de interpretaciones metafísicas, cuentos fantásticos. Ese es Borges. Ejemplo, las ruinas circulares. Ejemplo, me voy al cuento Las ruinas circulares acá, chicos, miren acá, en esta parte, ¿ya? Me voy al cuento Las ruinas circulares. Entiéndeme, ¿ah? Porque Borges es difícil. Un sabio sueña. Un sabio, ¿sabes qué cosa quiere el sabio? Crear de sus sueños a un hombre, y lo crea. Crea a un hombre de sus sueños. Así como Dios, según la Biblia, nos ha creado del barro, Él quiere crear a un hombre de sus sueños. El sabio crea a un hombre. Crea un hombre. Da vida a un hombre que lo ha creado en sus sueños. Ahora, este hombre sale al mundo y él no está seguro que si lo que él ha creado es real o es ficticio. Porque él un día abrió los ojos y sus alumnos le dijeron: maestro, usted nos ha hablado de que está creando un hombre, que quiere hacer un hombre a partir de sus sueños, que usted le ha aconsejado a ese hombre, y a ese hombre lo hemos visto. Y el maestro dice: me están mintiendo. No, maestro, lo hemos visto y nos hemos quedado asombrados y sabemos que es de su sueño, porque ese hombre ha caminado por el fuego y no se ha quemado. Por lo tanto, maestro, ese hombre que usted ha creado es un ser ficticio, no existe, aunque nosotros lo hemos visto. Entonces, crea un hombre y también crea el asombro de la gente. Entonces, cuando el sabio se queda solo, sonríe porque dice: he podido crear a un hombre, soy un dios, he creado a un hombre que no existe, ¡yupi! ¡Yeah! Y un día, él decide ir a ese lugar donde estaba el fuego, donde ese hombre no se había quemado. Y él dice: ¿y si yo tampoco existo? No creo, si yo lo he creado, ¿cómo yo no voy a existir si yo soy el Dios? Llega y por si acaso empieza a caminar por el fuego y no se quema y descubre algo, que él no existe,
que a él también lo están soñando. Chicos, qué feo es descubrir que tú no existes, que a ti te están soñando. Ese es el fin del cuento. Ese es Borges. Borges maneja teorías metafísicas. ¿Te das cuenta? Eso es ficción. Y ya me he pasado de Borges. Ahora me voy a Carpentier. Después cualquier duda de la nueva novela, ¿ya? En 5 minutos, chicos, cualquier duda de la nueva novela. Preparen si hay alguna duda sobre Borges. Carpentier, en cambio, sus obras de Carpentier, las obras de Carpentier, ya no son ficticias como las de Borges, son históricas, pero con elementos míticos. Novela histórica, no te olvides, pero con elementos míticos, con elementos míticos. Carpentier escribe novela histórica, la historia de Haití, país de mulatos negros que fueron traídos del África para sembrar cacao y algodón. Pero los negros, ¿cómo han llegado? En barco. Pero ¿qué cosa traen en su cabeza? Sus mitos, sus costumbres, sus leyendas. Eso te va a contar Carpentier. Por eso es que Carpentier, chicos, atención, al mezclar realidad y mitos, se le llama lo real maravilloso. Eso es lo que se llama lo real maravilloso. Lo real maravilloso. Cuando tú mezclas realidad y mitología, ese sincretismo, esa fusión se llama real maravilloso. Es real, pero te asombra. Y mira la historia, mira la historia. Trata de un negro que se rebela contra el sistema francés. Y este negro se llama Macandal, a quien queman vivo. El primer negro masacrado se va a llamar Macandal, por rebelarse contra sus patrones franceses, contra este sistema de esclavitud. A Macandal lo queman. Pero los mulatos, los negros, no lloran, cantan, porque saben que Macandal no ha muerto, su espíritu se va a reencarnar. Luego viene la rebelión de Boukman, otro mulato de Boukman. A la muerte de Macandal, los negros dicen, va a volver pronto otro hombre que va a reivindicar, que va a venir con otro cuerpo, pero va a ser el propio Macandal. ¿Y sabes quién llega? El negro Boukman de Jamaica. Y lucha por la independencia de los negros. Y los franceses le cortan la cabeza, y muere Boukman. Posteriormente surge un tercer hombre, Henry Christopher. Pero Henry Christopher llega al poder, era un cocinero negro, pero lo malo es que Henry Christopher, en vez de liberar a sus hermanos negros, los esclaviza. Se vuelve un esclavista, un asesino, de tal manera que su gente se rebela y él se tiene que suicidar. Al final, el personaje que cuenta la historia, el protagonista principal, el negro Tinoel, decepcionado, ¿no?, de que nada cambie en Haití,
ya viejo, decide convertirse en ganso. Él es un negro, recuerda que tiene sus creencias. Saben que para ellos no existe la muerte, que el espíritu es eterno. Entonces, deja salir su alma de su cuerpo y su alma toma la figura de un ganso y empieza a volar por encima de las ciudades que se están quemando porque han matado a Henry Christopher, se ha suicidado. Y ahora los republicanos están tomando otra vez la cuarta oleada revolucionaria, están tomando el poder. Y él, mientras vuela, dice que no existe un Dios, sino que el único reino de este mundo está acá en la tierra. Y acá en la tierra están las felicidades y están las tristezas. Eso es la novela El reino de este mundo. Mezcla lo real y lo maravilloso. Lo real y lo mitológico, las creencias de los negros. Esto se llama la nueva narrativa latinoamericana de los años 40. Chicos, hasta acá, de Borges o de Carpentier, ¿alguna duda o pregunta? ¿En ficciones aparece el cuento El Sur? Bien, El Sur. El Sur es un cuento de Borges que se refiere a un hombre llamado Dalman, ¿no es cierto? Que él sueña, mira, también está la idea del sueño. Sueña que lo acuchillan. Y él busca en revistas este supuesto lugar donde a él lo tienen que matar. Y él va a ese lugar. Entra al mismo bar que ha soñado. Y encuentra al mismo hombre que lo va a matar. Lucha con él. Y siente que el puñal ingresa en su cuerpo y que está muriendo. El Sur es un cuento también circular, como lo es, por ejemplo, Las ruinas circulares, o como lo es mucho de los cuentos de Borges. Es la idea del sueño. O sea, en el Sur no se sabe si eso que pasa es real o es un sueño que está teniendo. Porque él va a buscar al hombre que lo mata en sus sueños, porque él soñaba con este puñal, soñaba con este hombre. Él era Juan Dalman y va a buscar y encuentra su propia muerte. Dice, sentía que el puñal se incrustaba en mi cuerpo. Si te das cuenta, vuelve a la misma idea del sueño, a la misma idea del sueño. No se sabe si él encontró a su verdadero asesino o sigue soñando, Es una especie de sueño continuo. Eso es el Sur, es encontrar tu propia muerte, ¿no? Listo, chicos, si no hay más preguntas, nos vamos a 100 años de soledad. 100 años de soledad. Ya no pertenece a la nueva novela, sino el boom. El boom. 1960. El boom se le llama boom al éxito que consiguen los escritores porque sus obras se traducen a más de 25 idiomas. Boom por su éxito editorial. Se llama boom cuando hay éxito editorial. ¿Y sabes quién lo empezó? Mario Vargas Llosa. ¿Quién empezó esta corriente literaria llamada el boom? Mario Vargas Llosa, en la década del 60. Y García Márquez es parte de este movimiento llamado el boom. ¿Quién es el autor de 100 años de soledad? García Márquez. García Márquez. Natural de Colombia. Natural de Colombia. Pero García Márquez tiene una cualidad. Es esta la cualidad de García Márquez. Él habla de creencias que existían en su pueblo, de que si tú tenías sexo con un miembro de tu familia,
el niño nacía con falla. Esa es una creencia, no es nada científico, chicos. Eso no es nada científico. Si tú tienes sexo con tu prima, no necesariamente el niño sale fallado. Pero en la idea de García Márquez, en su familia, en sus amigos de García Márquez, había esa idea. Son creencias sin base, son simplemente creencias. Ahora, García Márquez esas creencias lo va alimentando con cierta dosis de fantasía. Creencias, las creencias de pueblo, creencias. ¿Qué le agrega a García Márquez? Fantasía, bastante fantasía, fantasía. Creencia es esto, que si tú tienes sexo con tu hermana o tu prima, tu hijo sale deforme. Número 2, fantasía. Hago que llueva mariposas. Imposible, pues chicos. Una chica se eleva al cielo, se pierde entre las nubes, Remedios la Bella. Imposible, pues. Tercero, imposible. Melquiades, un personaje de 100 años de soledad, vuela encima de su alfombra. Imposible, pues. Una mujer da a luz un niño con cola de cerdo y muere en el parto. Imposible, pues. ¿Cómo van a nacer un niño con cola de cerdo? Y así, chicos, en 100 años de soledad, la abuela se reduce este tamaño, 40 centímetros, y la confunden con una muñeca y le dejan colgado de la pared, ¿no? Colgado de las trenzas. Imposible, pues. Eso suena a chiste. Eso se llama la fantasía. Y otra fantasía te cuento, de 100 años de soledad, llega la peste. Así como acá nos llegó el coronavirus. Llega la peste a Macondo. ¿Y sabes qué, alumno? ¿Sabes cuántos años no pueden dormir? 4 años. La peste dura 4 años. Y no solo es la peste del sueño, sino la peste del olvido. Todos se olvidan cómo se llama el lugar donde uno se come. No se olvidan que se llama mesa. Se olvidan que el lugar donde uno se sienta se llama silla. Y tienen que irle poniendo nombres a las cosas para que no se les olvide. La peste del sueño y la peste del olvido. Eso se llama fantasía, que García Márquez la maneja de una manera estupenda. Y a esto, a las creencias, a la fantasía, agrégale un poco de historia. Guerras y el imperialismo. Mira, creencias, fantasías, historia. En la historia, ¿de qué nos habla García Márquez? De la llegada del tren a la selva colombiana, de los exportadores de plátano, de las guerras entre los civilistas y los militares, entre los liberales y los conservadores. Eso sí es real. Eso sí es real. Entonces, a esta mágica historia, ¿sabes cómo le llamó García Márquez y cómo le llamaron los críticos? Lo real maravilloso. A esto se le llamó realismo mágico, perdón. El realismo mágico. ¿Cómo se le llamó a esto? El realismo mágico. Todo parte de un incesto entre primos. Entre primos. Todo parte de un incesto entre primos. Y todo termina en un incesto entre la tía y el sobrino. La tía y el sobrino. Que dan a luz a un niño que nace con cola de cerdo. Un niño con cola de cerdo. Un niño con cola. O sea que la creencia sí dio resultado, pero después de 7 generaciones. La primera vez que tuvieron sexo entre primos nació normal. Y así van avanzando la novela y hay muchos momentos en el que hay relaciones sexuales entre miembros de la familia. Hay historias alucinantes. La llegada de los gitanos,
la alfombra voladora, la llegada del tren, la llegada del capitalismo, el crecimiento desbordante de Macondo, las guerras civiles, liberales y conservadores, el sexo entre tía y sobrino y el nacimiento del niñito con cola de cerdo. Es decir, todo dura 100 años. Todo dura 100 años y corresponde a 7 generaciones. Va desde el primero, el incesto entre primos, hasta el incesto entre tía y sobrino. ¿Cuántos pasan acá? 100 años. A esto se le llama 100 años de soledad. Acá lo increíble parece verdad. Lo increíble parece verdad. Acá en la novela hasta los chanchos vuelan. Eso es la novela 100 años de soledad. Es como la Biblia. Chicos, hay gente que cree que Moisés escapó por el Mar Rojo, se abrió y pasó. Ese es 100 años de soledad. 100 años de soledad es como si estuvieras leyendo la Biblia. En la Biblia, Cristo se eleva por encima de sus apóstoles. Eso está en 100 años de soledad. Si alguna vez te olvidas qué es 100 años de soledad, solo piensa en la Biblia. Es una Biblia latinoamericana. Es una historia mitológica de nuestro continente. Bien, chicos, acá termino con la literatura hispanoamericana. Si hay alguna duda, dime, por favor. ¿Todo bien? Todo claro, profe. Chévere, chévere. Muy bien, chicos, son las 3:47. Ahora nos vamos a literatura peruana. Azul, no te olvides, Rubén Darío, exotismo. Exotismo. Ficciones de Jorge Luis Borges, no te olvides, fantasía, sueños, metafísica. El reino de este mundo, no te olvides, historia y mitología africana. Historia y mitología africana. 100 años de soledad, fantasía bíblica y un poco de historia latinoamericana. Fantasía, mitología, creencias casi bíblicas y un poco de historia latinoamericana. La parte del imperialismo que llega para saquear los plátanos en Colombia. Entonces, 4 grandes obras. Ahora nos vamos a Ñacatita. Voy a poner el tiempo. Ñacatita. Ponemos el tiempo. Corre el tiempo, corre el tiempo. Ñacatita pertenece al costumbrismo. Ñacatita es una obra de teatro de este señor, Manuel Asensio Segura. A Manuel Asensio Segura se le llama el padre del teatro peruano por la obra Ñacatita. Padre del teatro. Padre del teatro. ¿Pero de qué teatro, profe? Salud, señorita. Del Teatro Nacional. Del Teatro Nacional. ¿Por qué se le llama Segura el padre del Teatro Nacional? Porque Segura crea personajes típicos peruanos, personajes prototipos. Él te crea prototipos. El costumbrismo del año 1825 se caracteriza por mostrar nuestras costumbres, nuestros hábitos, costumbres de los primeros años del Perú republicano. Recuerda, Ñacatita es una obra que muestra costumbres, que incorpora el lenguaje popular. El lenguaje popular. Es una obra de carácter moralista. Es una obra moralista. Lo que busca es educar.
Es una obra que utiliza el lenguaje popular. Es una obra que habla de las costumbres, de los hábitos. Crea prototipos, prototipos. Crea prototipos. Por ejemplo, ¿qué es un prototipo? El hablador, el mentiroso, la chismosa, el mujeriego. Esos son prototipos. Y en este caso, en la obra de Manuel Asensio Segura, estamos hablando de un prototipo de mujer, la chismosa de barrio. ¿Cómo se llama la chismosita de barrio? Ñacatita. Doña Catalina, la chismosa. ¿Sabes qué le cuenta a su comadre? Le cuenta que ha llegado al pueblo un rico del Cusco llamado Don Alejo. No seas tarada, Rufina. Casa a tu hija con este viejo millonario. Tu hija está coqueteando con un tal Manuel, un pobre diablo, que no tiene dónde caerse muerto. Entonces, Catita convence a Rufina para casar a su hija con un millonario. Número 2, chicos, atención. La hija se llama Julia, o le vamos a llamar también Juliana. Juliana le dice, no mamá, no Catita, a mí no me vas a casar con quien te da la gana. Eso no lo permite mi papá, y se lo dice a su papá. Su papá se llama Don Jesús. Y su papá le dice, yo te apoyo, hija. Tu mamá no tiene por qué casarte con un hombre de edad. No, tienes todo mi apoyo. Pero la mamá le dice, ay Jesús, tú no te metas en mis decisiones, porque tú eres para mí un pisado, un saco largo, porque yo quiero lo mejor para mi hija, y lo mejor para mi hija es casarse con un adinerado. La mamá, ¿a quién está rechazando? A Manuel. Punto número 3. Estimado estudiante, aparece Manuel. Y Manuel busca encontrarse con su amada Juliana. Y Manuel le dice, Julia, si tu madre te va a casar con un millonario, con un viejo, yo estoy dispuesto a huir contigo. Entonces, huimos para que tu madre, sobre todo, no te case con ese hombre. Y acá aparece también Ñacatita otra vez, siempre metiche. Manuel, ¿por qué estás así tan triste? Es que mira, Catalina, lo que está haciendo la mamá de Julia. Quiere casar a mi enamorada con un viejo. Y mira de hipócrita Catita, le dice, ay, yo no entiendo cómo la Rufina puede hacer eso. Tú eres tan bueno, Manuel. Tienes un corazón tan bello, que mira, yo estoy dispuesto a contarte lo que a mí me pasa. ¿Y sabes qué hace Catita? Lo manipula. Dice que no ha comido hace 2 días. Inclusive miente, le dice que ella tenía un esposo que murió y que su hija también murió. Yo no tengo nadie que proteja por mí. Y le saca plata también a Manuel. Manuel, que era pobre. Mira de manipuladora, Catita. ¿Y sabes cómo termina la obra? La obra termina en un final feliz porque tiene moraleja. Toda la obra del costumbrismo tiene moraleja. Como las tradiciones de Palma, tiene un sentido moral. Al final se descubre que el viejo, don Alejo, es casado. Alejo, les presento. ¿Y quién descubre que el viejo Alejo era casado? El tío de la chica, don Juan, que llega del Cusco. Juan. Durante la pedida de mano, Juan llega y le pregunta a la familia, ¿quién es ese viejo? Es el que se va a casar con la Julia. Sí, pero yo lo conozco a él, le traigo carta de su mujer.
Además, él es un muerto de hambre en el Cusco, le debe a todo el mundo. Y recién Catalina, la chismosa, Rufina, se enteran de que el viejo era un mentiroso y lo botan a patadas. Y también a Catita, el papá, lo bota a patadas. Y le dice a su esposa Rufina, por creer en esta mala mujer y en este mal hombre, hasta me has pedido el divorcio. Te permito que te quedes en casa, que seas la madre de mi hija, pero ahora déjame casar a mi hija con quien en verdad ella quiere, que es Manuelito. Y ahí termina la obra. Ñacatita es una obra moralista que critica, satiriza con humor las costumbres ortodoxas que existían en el Perú en sus primeros años. Ñacatita, de Manuel Asensio Segura, padre del Teatro Nacional. No te olvides, costumbre, lenguaje popular con refranes. Es moralista, crea prototipos. Finish, chicos, hasta acá. ¿Alguna duda de Ñacatita? Dígalo, por favor, alumno Ñacatita. Todo claro, profe. Adelante, hijo, dime. Todo claro, todo claro. 4 de la tarde. 15 minutos más para terminar estas dos obras. 15 minutos más. 4 y 15, 4 y 20 estamos terminando para empezar la gran práctica bailable. La gran práctica bailable. Tradiciones peruanas pertenece al romanticismo. Su autor es Ricardo Palma. Y una de ¿cuántas tradiciones son? 455. 455 tradiciones. Lo pongo acá, 455 tradiciones. Una te voy a contar, una se llama Al pie de la letra. Una te voy a contar, se llama Al pie de la letra. El romanticismo en el Perú surge en 1845. En una época que en el Perú, había bonanza económica debido a la exportación del guano. El romanticismo en el Perú se caracteriza por ser sentimental e histórico. Hay dos tipos de romanticismo, el sentimental y el histórico. Ricardo Palma pertenece al romanticismo histórico. Él hace literatura en base al pasado. Su romanticismo de Palma, atención alumno, no tiene que ver con una mujer, tiene que ver con el pasado. Él es subjetivo, pero desde el punto de vista del pasado. Él está enamorado de nuestras costumbres del pasado. Él está enamorado de nuestros hábitos del pasado. Él está enamorado de las tradiciones antiguas, de la historia, de los mitos, de las leyendas. Él es un hombre amante del pasado, enamorado del pasado. ¿Ya me entendiste? No de una mujer, sino de nuestra historia. Por eso le llaman a él, pues, el bibliotecario mendigo, porque él se alimenta mucho del libro. Él te habla de Atahualpa, de Huáscar, de Salaberry, de Grau, de Ramón Castilla, de la Perricholi, de Don Dimas, su diablo, de todos los personajes de la historia. Es un hombre que ha rasgado la historia. Y son, mira, 455 historias. Ahora, ¿cuáles son las características esenciales de don Ricardo Palma? Mira. Atención alumno, mira las características de don Ricardo Palma. La oralidad. Oralidad. ¿Qué es la oralidad? La oralidad es que tú escribes como habla el pueblo.
Ahora, compadrito, te voy a contar una historia bien chévere, bacán. Había una vez una flaca que vivía en Barrios Altos. Era una flaca espectacular. Todo el mundo se moría por ella. Ese es el lenguaje de la oralidad, que también emplea don Ricardo Palma. Chicos, emplea mucho los refranes. Refranes. Porque eso es parte de la oralidad, los refranes. Pero don Ricardo Palma también te cita, hace referencias bibliográficas, es decir, digresiones históricas, la digresión. ¿A qué se llama una digresión histórica? A un dato, a una situación histórica. ¿Para qué? Para crear un ambiente de verdad. Para crear esto que le llama verosimilitud. Verosimilitud. Para crear eso que se llama verdad. Él te hace creer que la Perricholi, le decían Perricholi porque era perra chola, porque era una mujer serrana y porque era prostituta. Perra chola, Perricholi. Te hace creer que San Martín se levitó, rezando, que ni cuenta se dio. Te hace creer que el virrey de Amat le repartía joyas a la Perricholi. Te cuenta que don Ramón Castilla le gustaba que le regalaran para sus cumpleaños hermosos regalos y presentes. Se le llamaba besamano, además que le besaban la mano. Toda esa parece que fuera verdad. Él te cuenta la historia como si fuera verdad. Y a eso se le llama tradición. Cuando te cuentan algo que parece verdad, se llama tradición. Inclusive incorpora al demonio también, para que sepas. Incorpora al demonio. Hace que el demonio venga a Lima y engañe. ¿Te das cuenta? Realidad y fantasía. Realidad y fantasía. Te quiero contar una anécdota muy chiquita de Palma. Se llama Al pie de la letra. Trata de un hombre que se llama el general Salaverry. El general Salaverry. Era un hombre culto. El general Salaverry era un hombre culto, educado, que hablaba con metáforas. ¿Qué es metáfora? Metáfora es, por ejemplo, mi vida es un infierno. Esa es una metáfora. ¿Qué significa mi vida es un infierno? Que todo te va mal. Si yo te digo, mi vida es un infierno, tú no vas a venir y me vas a echar agua. Oye, ¿por qué me echas agua? Es que te estás quemando, pues, tu vida es un infierno. No, eso era Paiva. Paiva era un hombre que no entendía de metáforas. Tú le decías a Paiva, mi vida es un infierno, te echaba agua. Era un bruto, pero era bueno. Mira lo que le hizo al general Salaverry. Este hombre llamado Paiva era un bruto pero bueno. Capturaron a un chileno y le dijo a Paiva, mátalo entre las dos luces. Paiva, ven, mátalo entre las dos luces. Como Paiva era tarado, no entendía de metáfora, ¿sabes qué hizo? Lo mató con 2 velas. Mátalo entre las 2 luces, ¿sabes qué significa, querido alumno? Mátalo al amanecer, a la hora que la bala no suena mucho. Le dijo a las 12 de la noche, y el bruto de Paiva puso 2 velas y le metió un tiro al chileno y se escuchó, pero hasta Chile. Y Salaverry dijo, bruto de hombre. Así hacía las cosas. Tú le decías, allana esa casa
Ingresa. Eso significa allana, ingresa. ¿Qué hacía Paiva? Lo tumbaba toda la casa y lo volvía a tierra. Usted me ha dicho, mi general, que yo lo allane y lo he allanado todo. Bruto, te he dicho, solo ingresa. Y un día le dijo, vete de acá, Paiva, hazte matar. ¿Qué crees que hizo Paiva? Agarró 2 pistolas con su bandera del Perú, se fue al bando chileno disparando y se hizo matar el tarado. Y regresó herido. Volvió y se cuadró ante el general. Mi general, tarea cumplida. Me hice matar en nombre del Perú. Bestia de hombre. Bestia de hombre. Todo lo hacía al pie de la letra. Todo. No entendía de metáforas. No entendía de metáforas. Ponte que yo a Paiva le decía, Paiva, la tarde está muriendo. Paiva traía a los bomberos. Bestia de hombre. Paiva, la tarde está muriendo. Llamaba, atención bomberos, porque por favor necesitamos urgente, hay muertes acá. Llegan los bomberos. Es que me ha dicho el profesor en la partida que la tarde está muriendo. Por favor necesitamos bomberos. Yo le diría, Paiva, o sea, bruto, es una metáfora. Eso es lo que hace Ricardo Palma, chicos. Coge la historia y lo cuenta con humor. Profe, ¿hay verdad o mentira? Hay mucho de verdad, pero también hay mucho de mentira. Eso se llama tradiciones peruanas. 455 historias. ¿Listo, chicos? ¿Alguna duda o pregunta sobre don Ricardo Palma Soriano, padre del romanticismo? Profe, entonces usa la sátira para burlarse, profe. Obviamente, eso se llama sátira. Él era satírico, humorista, coloquial. Te hablaba a ti como si estuvieras al frente, te escribía como si esto estuviera, la oralidad, o sea, oiga usted amigo, escúcheme, le voy a contar una historia, así como si te estuviera contando, así como el profe te habla, igualito escribía don Ricardo Palma. Se hacía referencia al lector participante. Bien chicos, entendido las tradiciones, ahora vamos a matar la tarde, así como Paiva, ¿no? Vamos a matar la tarde. No, profe, no lo mate, ¿con qué lo va a matar? ¿Con pistola o con cuchillo? Oye, te cae cachetadón, estoy hablando de metáfora. Ya. Cuatro y 10. Generación del 60. Generación del 60. Pero también se le puede llamar de esta manera. Mario Vargas Llosa no solo perteneció a la generación del 60. Si te dicen en el Perú, generación del 60. Perú. Mario Vargas Llosa en el Perú perteneció a la generación del 60. Y si te dicen a nivel mundial, Mario Vargas Llosa perteneció al boom, al igual que Gabriel García Márquez. La gran explosión, éxito editorial, éxito de ventas de sus obras. Más de 25 idiomas se traducen las obras de Vargas Llosa y de Gabriel García Márquez, el boom, a nivel latinoamericano y mundial. Algo que hay que saber de Vargas Llosa, algo que es muy importante de Mario Vargas Llosa, es su tecnicismo. Era técnico de la narrativa. Tecnicismo narrativo. Su tecnicismo narrativo. Y acá quiero que tomes en cuenta lo siguiente que te voy a decir. Su tecnicismo narrativo implicaba que él, para contarte una historia, no te lo cuenta de manera lineal, no, y no es un solo narrador, y menos un narrador omnisciente, no.
Es un narrador que deja entrar a varios narradores. ¿Sabes cómo se llama? Perspectiva múltiple. Muchos cuentan la historia. Primera, tecnicismo, la perspectiva múltiple. Perspectiva. Múltiple. Primer tecnicismo de Vargas Llosa, la perspectiva múltiple. Segundo tecnicismo para contarte una historia, el fluir del pensamiento. ¿Sabes cómo se llama eso? Monólogo. El monólogo. El monólogo. Cuando tú hablas contigo mismo, se llama monólogo. Cuando un personaje no te cuenta todo y deja medio ambiguo, ¿sabes cómo se llama? El dato escondido. El dato escondido. El dato escondido. No lo cuentas todo. No es bueno contarlo todo. Siempre es bueno dejar cabos sueltos. Cabos sueltos. Número 4. Los vasos comunicantes. Los vasos. ¿Qué significa los vasos comunicantes? Que una historia te puede llevar a otras más pequeñas. Por ejemplo, tú dices, terremoto de Huaraz. Tú dices, oh sí, en Lima, en el terremoto de Huaraz, me acuerdo que lloraba mucha gente. Otro dice, oye, pero en Huaraz mismo habían niños que desaparecieron. Y otro dice, oye, en el terremoto también sucedió que habían robos en tal parte. A partir de un acontecimiento, nacen otros acontecimientos. Eso se llama vasos comunicantes. Una historia permite unir a varios personajes que cuentan sobre la misma. A partir de esa historia, cada uno cuenta pequeñas historias más chiquititas, los vasos comunicantes, ¿no? Perspectiva múltiple, monólogo interior, caja china, la caja china. ¿Qué significa la caja china? Que en una historia hay otras pequeñas historias. Los vasos comunicantes son lineales, varios. En cambio, en la caja china, tú entras a tu pasado y de ese pasado entras a otra historia más chiquita. Ejemplo, ayer almorzaste con tu mamá. Mira, ahí está la caja. Tu mamá contó la historia cuando tú naciste. Otra cajita. Dijo que cuando tú naciste, en ese momento, justo lo despedían del trabajo a tu papá. Otra cajita más chiquita. Y tu papá, emocionado cuando tú has nacido, trajo una torta de chocolate. Mira, varias cajitas sobre la misma historia de tu nacimiento. A eso, ¿cómo se llama? Las cajas chinas. De una historia general vas ingresando a una historia particular. Chicos, a eso se le llama el tecnicismo de Mario Vargas Llosa. Vargas Llosa fue un hábil técnico. Sus temas son comunes, chicos. Por ejemplo, de la conversación en la catedral, Odría, la corrupción, el militarismo, la tiranía, el militarismo, la corrupción. Ese es el tema de conversación en la catedral. Pero está contado por dos protagonistas. Hay dos protagonistas que cuentan la historia. El primero es un periodista llamado Zabalita. Periodista. Santiago Zavala. Santiago Zavala.
Y el otro, con quien va a conversar sobre el régimen de Odría, sobre la corrupción, es alguien que fue chofer. Este es un chofer. El chofer era un chofer chinchano, es un chofer negro, es un chofer chinchano, se llama Ambrosio. Ambrosio. El periodista Santiago Zavala habla de su papá. Su papá era un millonario que hacía lobby, negocios con Odría. Su papá se llama Fermín. Fermín. Y a su vez, Ambrosio cuenta, le va contando de Cayo Bermúdez. De Cayo Bermúdez. Bermúdez. ¿Y quién era Cayo Bermúdez? El ministro de Odría. El ministro de Odría. ¿Y quién era Fermín Zavala? Un empresario. Un empresario. Sí, pues, dice el periodista, mi papá era un empresario. Quería que yo estudiara en la Universidad Católica, pero yo quería San Marcos, negro. Y le fregué a mi padre. Por darle la contra, me metí a San Marcos. Y me volví comunista, negro. Y me enamoré de una chica que luego me puso los cuernos. Y luego me metí a trabajar a la prensa, a espectáculos. Tomé foto de asesinatos. Negro. Mi papá me desheredó. Yo ya no me aparecía por la casa. Negro, ¿y a ti cómo te fue? Mira, niño, yo fui chofer, pues, de Cayo. Yo era pobre en Chincha. Me trajo acá a Lima. Pero con Cayo conocí lo que es el poder. Conocí la corrupción. Cayo tenía una querida que se llamaba Hortensia. Le conseguía prostitutas. Cayo tenía mucho poder. Y ahí llegaban toda clase. Inclusive yo veía ahí un empresario. Toda clase de empresarios. Y ahí llegó un empresario farmacéutico que también era corrupto y era homosexual, niño. Te cuento, pues, este empresario era homosexual. Y a mí, cuando yo terminé de ser chofer de Cayo Bermúdez, me dijo, vas a servirle ahora a un empresario. Yo ya voy a renunciar a ser ministro. Niño, y este empresario me quería sexo conmigo. Me pagaba plata. ¿Y sabes qué descubre ahí Santiago? Que ese empresario era su padre. En esa conversación de ir y venir con chelas, ¿sabes cuánto dura la obra? ¿Sabes cuánto dura la conversación entre los dos? 4 horas. 4 horas. Y en esas 4 horas, mientras los dos toman cerveza, mientras los dos dialogan, se va construyendo la corrupción que existía durante la época de Odría, a través de Cayo Bermúdez, que era un ministro corrupto del gobierno, y a través de Fermín Zavala, que era un líder de los empresarios, que también se volvió corrupto a pesar de ser anti-Odría y que encima era homosexual. Cuando terminan de tomar sus cervezas, cada uno se va para lados diferentes. Ambrosio, borrachito, se va agarrándose de la pared. Y Santiago Zavala se le cae una lágrima al comprobar que su papá había sido ese maldito homosexual que había estado con Ambrosio, con el negro, con el chofer de Cayo Bermúdez. Al final, él dice, ¿en qué momento se habrá jodido el Perú? Es una mirada decepcionada a nuestro país de los años 50, a ese gobierno corrupto que fue Odría. Que si tú lo ves, chicos, con mirada fría, también ahora estamos pasando momentos igualito a los de Odría. Igualito. Debería haber ahora un Vargas Llosa que habla de esta miseria de gobierno que tenemos, de esta miseria de mujer que se llama Dina, que ni siquiera es presidenta,
porque la manejan desde el Congreso. Y lo peor, los del Congreso, una tanda de gente que está más a favor de los ladrones que del pueblo. Ese momento de la corrupción actual es el momento de la corrupción de Odría. Así que, ¿en qué momento se jodió el Perú? Es una frase de la novela, que fácil podría ser una frase de una novela contemporánea, de una novela no escrita todavía en el Perú. En resumen, ¿de qué trata Conversación en la Catedral? De un gobierno corrupto, donde los apristas y los militares tomaban el poder y se repartían el poder a su regalada gana. Donde Santiago Zavala fue testigo que su padre se vendió al gobierno de Odría. Por eso él estaba en contra de su padre. Y para darle la contra, se metió a San Marcos a ser revolucionario. Bien, chicos, hasta acá es una mirada a estas obras literarias. ¿Qué es Ñacatita? Es una comedia, es una obra de teatro, es un teatro cómico del padre del teatro peruano, Manuel Asensio Segura. ¿Qué son las tradiciones peruanas? 455 historias con moraleja, con humor, con sátira, basado en algunas anécdotas históricas. ¿Qué es Conversación en la Catedral? Es una mirada decepcionada al Perú de los años 50, pero contado con técnicas, a partir de un diálogo entre Santiago Zavala y el chofer de un ministro llamado el Negro Ambrosio. Chicos, me lavo la manito siendo las 4 de la tarde con 25 casi, y mira, ¿cuánto me quedan? 20 minutos para trabajar la práctica, ¿ya? Si hubiera preguntas, preparen su pregunta, por favor. Preparen un ratito, me dan un minuto, tomo agüita, 2 minutos y trabajamos la práctica. ¿Preguntas, señorita? Sí, maestro. Ya. Ya me lo paso.
Listo, chicos, de vuelta al barrio. De vuelta al barrio. Hay una consulta con respecto a Vargas Llosa. Adelante. Decía, ¿Vargas Llosa utilizaba el narrador testigo, omnisciente o el objetivo? Objetivo. Porque el narrador omnisciente era del siglo XIX. Es el narrador objetivo. Y ahí le incorpora la perspectiva. Hay partes en el que él es objetivo, empieza a narrar, pero ahí intervienen los otros, la perspectiva múltiple, otros que aportan, ¿correcto? Pero es el narrador objetivo generalmente, ¿no? Profesor, una pregunta. ¿En ficciones agrupa 3 volúmenes de cuento? 2 volúmenes de cuentos. Uno, El jardín de los senderos que se bifurcan, es uno de ellos, y el otro tiene otro nombre, o sea, son 2 paquetitos de cuentos, son 2 volúmenes. 2 volúmenes. Gracias. Ok. Bien, vamos a la pregunta 1, chicos. Pregunta 1. Y justo es la 1, empieza con Borges. Trata de un minotauro. Atención, trata de un minotauro que esté encerrado por años. Es un Borges que se mete al cuerpo del minotauro para narrar. ¿Y sabes qué espera este minotauro? Que lo maten, porque está aburrido de ser eterno, le aburre la eternidad. Este cuento se llama La casa de Asterión. No olvides, Asterión es un minotauro, tiene pensamiento de hombre, es mitad hombre, mitad toro. Es un cuento en el que él narra en primera persona. Acá te dice, en el fragmento del cuento citado de Jorge Luis Borges, ¿cómo es el narrador? Respuesta, el propio protagonista. Porque mira cómo empieza el cuento. Sé que me acusan de soberbia. Sé, o sea, a mí. Está narrado en primera persona. ¿Correcto, chicos? Si hay cualquier duda, me dices. Pregunta número 2. Vamos a la pregunta número 2. Marque la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado. Una de las características del modernismo hispanoamericano es el cosmopolitismo, el cual consistió en, mira, buena pregunta, profe, ¿qué es el cosmopolitismo? El interés por las culturas europeas y norteamericanas. A eso se le llama cosmopolitismo, cuando tú te dejas influenciar por las culturas europeas, llámese Francia, llámese Italia o la cultura norteamericana. Eso se dio en Rubén Darío, la influencia del cosmopolitismo. También destaca por la propuesta modernista su esteticismo. ¿Qué significa esteticismo? Belleza, influencia europea y también la expresión de su belleza. Respuesta, casita. Si hay cualquier duda, me dices, por favor. 3. Alrededor de ella había colocado todas sus japonerías y curiosidades chinas. Las cubría un gran quitasol nipón, pintado de carmelias y anchas rosas sangrientas. Era cosa de risa cuando el artista soñador, después de dejar la pipa y los pinceles, llegaba frente a la emperatriz con las manos cruzadas sobre el pecho a hacer Salermo. Mira, qué preciosismo, qué mundo exótico y bello. Por eso dice, ¿qué característica del modernismo hispanoamericano está en este cuento? Y la respuesta es besito, el exotismo. Profesor, ¿a qué se llama exotismo? A eso que has leído cuando habla del mundo japonés, de los adornos, de esa elegancia. Eso es exótico, elegante, moderno, hermoso, precioso, pero extraño. Siempre lo japonés es exótico, ¿sí o no? Por eso se dice el exotismo oriental, esas costumbres orientales, la manerita de tomar el té. Entonces te has dado cuenta cómo se sientan las chicas para tomar el té, qué bonito y a la vez qué exótico. Ese es lo exótico. Vamos a la pregunta 4. Habitaba cerca del Olimpo un sátiro. Este es de una historia de un sátiro que tiene pezuñitas, era un bruto, y que un poeta llega a cantar, y él era tan bruto que lo expulsa, porque no valora la belleza. Recuerda, Rubén Darío siempre hablaba defendiendo al escritor, al artista,
ante sátrapas, ante reyes como este que no entendían el arte. Uno, presenta referencias de la cultura hispanoamericana. Falso, es de la cultura griega. La alusión a la cultura grecolatina evidencia su exotismo. Sí. En las descripciones predomina el estilo realista. No. ¿Incorpora imágenes plásticas? Sí, como por ejemplo la sinestesie. Es dar vida a lo que no tiene vida, sinestesie. Elementos musicales, sí. La respuesta es casita, casita. Vamos a la pregunta 5. Noche, este viento vagabundo lleva las alas entumidas y heladas. El gran Ande yergue en su inmenso azul su blanca cima. Te está hablando de la naturaleza. Y recuerda que eso es propio también de Rubén Darío, el canto a la naturaleza, el americanismo se llama eso. El fragmento citado de Invernal, poema incluido en azul de Rubén Darío, podemos apreciar la idealización de la naturaleza. ¿Qué significa idealizar? Hacerla bella. Es como cuando tú idealizas a una mujer. Me dices, profe, mi enamorada es bellísima. Yo la miro y pienso, no es tan bella, pero como este pata está enamorado, la idealiza. Cuando uno se enamora, idealiza. Igual hace el modernismo, enamorado de la naturaleza, la idealiza. Respuesta, dedito. 6. Todos sabemos que la iguana verde, la mariposa nocturna, el perro desconocido, el alcatraz, no eran sino simples disfraces. Chicos, la creencia de que Macandal, ese negro que se rebeló contra los haitianos y lo quemaron vivo, todos los franceses pensaban que había muerto, pero los africanos decían que se había reencarnado y que él iba a regresar. La idea del eterno retorno, mítico, ese es mito. Acá entonces es, a partir del fragmento, ¿qué característica de la narrativa del autor se evidencia, chicos? ¿Cuál sería la respuesta de las 6? A ver, díganme ustedes, ¿cuál sería de las 6? Chicos, el reino de este mundo, hablé algo de eso. Vamos. Letra, chicos, no se queden, por favor, no se me duerman. La E. ¿La B? La respuesta correcta es casita. Chicos, Kafka no tiene nada que ver con la obra de Carpentier. ¿Por qué? Kafka es el absurdo. Kafka es el tema del absurdo. Carpentier te habla del tema de la cultura africana. Lo real maravilloso. No tiene nada que ver con Kafka, pero sí con recrear un tema mítico referido al ocultismo proveniente del África. Ocultismo, creencias, magia vudú, esa es la respuesta. La magia vudú, la creencia de la reencarnación. Por eso la respuesta es la C, es la creencia mítica. Recuerda, el mito africano, trasladado al continente americano. No te olvides eso, por favor. ¿Verdadero o falso sobre la novela 100 años de soledad? Chicos, 100 años de soledad, yo les he dicho, para responder correctamente hay que saber 100 años de soledad. 1. La pareja fundadora de Macondo bautiza a su primogénito como Aureliano Babilonia. No, Aureliano Babilonia aparece en la 5ª generación. 5ª. Falso. Falso. El coronel Aureliano Buendía organiza 32 sublevaciones, pero gana una, ni una gana. Todas las pierde. Falso. El gitano Melquiades inaugura en el pueblo un importante... No, el gitano es misio. Lo único que trae son inventos. Falso. Hacia el final de la novela se cumple el augurio, donde nace un niño con cola de cerdo. Verdadero. Falso, 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 verdadero. 6, 7, enanito. Vamos a la 8. Seguimos con 100 años de soledad. Macondo.
Era entonces una pequeña aldea de barro y caña brava, construida a orillas del río, de lagunas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas. Te está dando la idea, te está contando de Macondo. En el fragmento anterior de la novela de García Márquez, se puede identificar cuál, chicos, qué tema, qué te está hablando García Márquez. La D. Pero al decirte toda la sociedad caribeña es muy grande, ¿por qué no lo reduces a Macondo? Está describiendo Macondo. La C. ¿Sí o no? Macondo pertenece a la sociedad del Caribe, sí, pero en vez de citar el todo, mejor anda a lo más específico. Casita. Los inicios del pueblo que será conocido como Macondo. Te está contando del pueblito de Macondo. ¿Y quiénes fundaron Macondo? Recuerda, los que fundaron Macondo son José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán. ¿Quiénes eran? Primos hermanos, que decían que su hijo iba a nacer con cola de cerdo, pero no nace con cola de cerdo, nace en la 7ª generación. ¿Ya? 8, casita. Vamos ahora a la número 9. Marque verdadero o falso sobre las características del realismo peruano. Atención. Ándese, verdadero o falso entre los subrayados sobre las características del realismo peruano. A ver, su interés por el pasado. Falso. El realismo peruano no tuvo interés por el pasado, por el presente. Propósito moral, verdadero. Propósito moral, verdadero. Tono intimista, falso. Los realistas no tuvieron tono intimista, sino objetivo. Preocupación por la renovación del país, verdadero. 9, avioncito. Ricardo, acá está González Prada y Clorinda Mato de Turner. González Prada y Clorinda Mato de Turner. Cualquier duda, inmediatamente levantas tu manito, tu voz, o a la tutora. Tutora, por favor, dile al profe, ¿por qué no tal letra? ¿Por qué no tal letra? ¿No es cierto, alumnos? ¿Ya? Por favor, vamos. Vamos a la 10. Manuel, Juliana son los amantes en la obra Ñacatita, ¿sí o no? Los chicos que se aman de verdad. Y Juliana dice, yo antes consentiré en casarme, si es posible, con el mismísimo Lucifer. ¿Qué le está diciendo a Manuel? Que no me voy a casar con el viejo, es rebelde. Entonces, con relación al fragmento de Ñacatita, se puede afirmar que la actitud de Juliana, ¿qué revela, chicos? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál es la actitud de Juliana? Besito. Un comportamiento rebelde ante lo dispuesto por Rufina. Ella es rebelde, Juliana es rebelde, no te olvides, rebelde. No quiere aceptar su matrimonio impuesto con Alejo, ¿ya? Entonces, 10, besito. Vamos a la 11. El nuevo personaje llamase don Antonio de Arriaga, corregidor de la provincia de Tinta, hidalgo español muy engreído, con lo de rancho por su nobleza y que despolitizada por plebeyos, Europa y criollos, grosero en sus palabras, brusco en sus modales, cruel para con los indios de la mina y avaro hasta el extremo de que si en vez de nacer hombre hubiera nacido reloj, por no dar, no habría dado ni las horas. Tal era su señoría. Mire, está utilizando como el chiste, no está utilizando el humor. Respecto al fragmento de las tradiciones de Palma. 1. Referencia a un personaje histórico, ¿otorga verosimilitud a la tradición? Sí. Crea un personaje que parece real, verdadero. Recurre al humor, obviamente, y a la ironía, verdadero, verdadero. ¿Se reconstruyen grandes ejes del devenir de la historia? No, él no es historiador, cuenta una ficción. La tercera es falso.
Hay interés por lo anecdótico del personaje antes por su rol histórico, es verdadero. Dedo. La respuesta es dedito. 11, dedito. Vamos a la 12. Yo he alcanzado esos tiempos en los que parece que en Lima la ocupación de los vecinos hubiera sido tener un continuo ejercicio de molinos, de masticación llamados dientes y muelas. Juzgue el lector por el siguiente cuadrito de cómo distribuían las horas de mi barrio, allá cuando yo andaba haciendo novillos por huertas y murallas. Respecto al fragmento anterior de Con días y ollas venceremos de Ricardo Palma, marque la alternativa que contiene un rasgo de estilo, como es la escritura de Palma, chicos. Respuesta, casita. Uso de la oralidad en la apelación al lector. ¿Qué es apelar al lector? Decirle, óyeme, escúchame, oye hermanito, mira, te voy a contar. Eso significa apelar al lector. 12 casita. 12 casita. 13. En los gallinazos sin pluma, la esperanza del progreso es cancelada por el fracaso del proyecto ¿de quién? Del abuelo. Del abuelo, su proyecto fracasa. ¿Cuál es? Vender el cerdo. Esto es evidencia la visión escéptica del narrador frente al destino de los personajes. ¿Qué significa? El abuelo pierde el negocio y no se sabe si los niños son felices o no. Eso significa mirada escéptica. Respuesta en la 13, enanito, enanito. Vamos a la 14. Sobre conversación en la catedral, acuérdate del negro Ambrosio, acuérdate de Santiago Zavala, de estos dos personajes que reconstruyen la tiranía de Odría. Las vivencias de Zabalita derivan en el fracaso generacional de su medio social, verdadero. Un eje de la novela son las pugnas entre militares y los grupos de poder, verdadero. La figura del padre destaca como símbolo de honradez, no, su papá era también corrupto, falso. Se describe cómo la corrupción política envilece también el núcleo familiar, verdadero. Por lo tanto, la E. Por lo tanto, la E. 14, la E. Vamos a la 15. La 15. Sobre el costumbrismo. Además de la comedia festiva, cultivó artículos de costumbre, verdadero. Elogia las costumbres, no se elogia, se critica, falso. Asume posturas políticas y emplea una sátira, verdadero. Analiza de manera profunda la realidad, falso. No analiza, ese es el realismo. El realismo. 15, avioncito. Dice, en la 12, ¿a qué se refiere con giros criollos? Giros criollos, la manera de hablar del pueblo. Giro criollo es la manera de hablar del pueblo. Eso es giro criollo, ¿ya? 15, avioncito. 16, casita. 16, sobre segura. El empleo de modismos. Chicos, 16, el empleo de modismos. ¿Qué es un modismo? Manera de hablar del pueblo. 17, beso. 17, beso. Las tradiciones se escriben en la producción costumbrista, falso, romanticismo. En su obra histórica destaca los anales de Inquisición de Lima. Sí, él escribió historia también, verdadero. En su obra dramática fue cuestionado por su tendencia a la fantasía, mentira, falso, falso. Los neologismos y americanismos defiende el léxico hispanoamericano, verdadero. Respuesta para la 17, la B. Y para la 18, acá tengo por acá la 18, para la 18, sobre, creo que es sobre Vallejo. Sí, es un poema de Vallejo que dice: taona estuosa de aquellos mis bizcochos, pura yema infantil, innumerable madre, oh tus 4 gorjas asombrosamente mal plañidas, madre, tus mendigos, las 2 hermanitas últimas, Miguel que ha muerto, y yo arrastrando todavía una letra por cada letra del abecedario, una trenza por cada letra del abecedario. Con respecto al poema 33 de Trilce de Vallejo, indique la verdad o falsedad. 1. ¿Se aprecia la quiebra de la sintaxis convencional? Sí.
¿Evoca un tono nostálgico del hogar provinciano? Sí. ¿El tema del poema es la ausencia de la madre? Sí. ¿Utiliza ortografía caprichosa? No. ¿Verdadero, verdadero, verdadero, falso? Besito. La última pregunta es besito. ¿Verdadero, verdadero, verdadero, falso? Chicos, hasta acá. ¿Alguna duda o pregunta?